compartir con ustedes. El día de hoy me place compartir con ustedes la última sesión que en los temas que me han programado me corresponden. Y pues vamos a cerrar con un broche de oro. Es un tema muy relevante puesto que es del dominio público, pero que no sabemos muchas cosas de esta, pues no es una enfermedad, es un trastorno como tal. Y vamos a empezar el día de hoy. Permítanme un momentito, por favor. Listo. Es que voy a cerrar la visualización de todos ustedes para que pueda correr más rápido el programa. Vamos a empezar hoy con el tema denominado cistitis. La importancia de la cistitis, sobre todo en el tema que a nosotros siempre nos ha competido, que es el área de la prevención. Apoyo y prevención con nutrición celular. ¿Qué es la cistitis? La cistitis es la inflamación de la vejiga debido a una infección urinaria por la presencia de gérmenes en la orina. Pueden ser bacterias, hongos o virus. Y la característica de esta enfermedad, o más bien este trastorno, es que tiene varias denominaciones en el dominio público. Es decir, la cistitis es conocida como infección de vías urinarias, es conocida como mal de orín, es conocida como fuga urinaria, pero sin embargo, compete siempre a que nosotros sospechamos que hay alguna alteración en la parte del sistema urinario, porque suele presentarse con un dolor o un ardor. Esa es la característica primaria de este padecimiento. Y bueno, siempre es necesario conocer un poquito acerca de en dónde estamos nosotros ubicando este trastorno. Es importante conocer la estructura de las vías renales porque es donde está afectándose el sistema de la excreción urinaria. Excreción urinaria entendiéndolo como el hecho de miccionar o de arrojar o de sacar por medio de la orina todos los desechos corporales del cuerpo. Recordemos que la orina es un líquido de filtración de los riñones por medio de sus estructuras que tienen la finalidad principal de limpiar la sangre y de llevar a cabo el sistema de eliminación de todas las toxinas que en el cuerpo se depositan. Entonces, los riñones filtran la sangre en la parte superior del sistema urinario, que son los predominantes de este sistema. Después, en la parte inferior, se conectan a la vejiga por medio de unas estructuras que se llaman uréteres y transportan la orina que está filtrando el riñón hacia la vejiga. La vejiga es entonces un reservorio urinario porque en él se almacena el líquido de filtración para que nosotros podamos tener un control y llevar a cabo la micción o el sistema de desecho de forma controlada. Si esto no se diera así, seríamos como un tubo de desagüe. Tendríamos que estar orinando de forma frecuente si no tuviésemos este contenedor tan importante denominado vejiga. Y la uretra, pues es la parte que comanda el hecho de cerrar o abrir la llave de la orina y es más cortita en las mujeres que en la de los hombres, puesto que la uretra en la mujer está en la forma interna abdominal, es decir, está dentro del abdomen y en el hombre pues en su aparato genital externo. Eso lo diferencia y por eso es un poco más largo. Ok. Hablando de la frecuencia de aparición de esta afectación, pues se denomina que la cistitis provenientemente o de manera importante es de origen infeccioso. Es decir, es como más se presenta frecuentemente.
Esta infección urinaria es más frecuente que incluso las enfermedades respiratorias, según como lo ha descrito la OMS. En el ámbito hospitalario es la infección más común o más usual que se presenta en los pacientes hospitalizados. En México, el último estudio o reporte de casos que tenemos es en el 2017, donde se diagnosticaron 4.474.599 casos de infecciones urinarias. Independientemente de su origen, se denominaron alteraciones císticas, es decir, dolores y síntomas referentes a la cistitis, puesto que aunque la vía renal puede haber estado afectada en diferentes alturas en la estructura, como ya le hemos mencionado, ya sea riñón, uréteres o uretra incluso, el depósito de la orina siempre se da en la vía de la vejiga y entonces ahí suelen depositarse o reproducirse los nichos bacterianos, los nichos de los hongos o los nichos de los virus. La prevalencia de la cistitis es de 197 mujeres por cada 100,000 y en hombres por cada 100,000 hombres 41. Esto va aumentando con la edad. Es normal porque los órganos empiezan a desgastar. No tenemos esta, como siempre les recalco, no tenemos esta cultura de prevenir y entonces al no prevenir, pues es obvio que empecemos a tener trastornos de disminución en la función de las estructuras debido a que la edad nos va marcando un envejecimiento de cada uno de los órganos. Y bueno, ¿cuáles son las causas? He de mencionar que hay factores predisponentes. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor posibilidad de padecerlo si las personas presentan diabetes, si hay hipertensión, si están en el embarazo. Bueno, sabemos que la diabetes es muy común porque hay una alteración en el sistema de defensa, en el alta y baja del azúcar, y entonces esto propicia a que las colonias de bacterias, incluyendo los hongos, proliferen. En cuestión de la presión arterial, hay una alteración en la filtración de los riñones debido a la inconsistencia de la alta y baja de la presión sanguínea. En caso del embarazo, pues incluso puede ser la posición del bebé, el desplazamiento del crecimiento del bebé en la vía abdominal, el aplastamiento de las estructuras y sobre todo que se recargan en la parte de la vejiga. Enfermedades de largo plazo, incluyendo el cáncer, o afectaciones incluso de vía obstructiva, accidentes como tal, que nosotros les llamamos traumatismos o golpes, que quiere decir que tuvieron alguna afectación directa por golpes, por estallamiento o incluso por una lesión secundaria en una cirugía. Es muy común ver enfermedades infecciosas de repetición después de que los pacientes han entrado en una cirugía abdominal o después de cesáreas, incluso por acúmulo de bacterias que quedaron cuando en la cirugía se coloca una sonda vesical, que son las sondas que se ponen en la vía urinaria mientras el paciente está en cirugía para controlar la salida de la orina. Y entonces vamos a enunciar cómo se denominan o cómo se clasifican las cistitis. En primer lugar, pues la bacteriana aguda, que es esta que nosotros conocemos más y se suele presentarse con más regularidad dentro de la etapa de la fertilidad del hombre y de la mujer. Ya vimos que la cistitis es más frecuente en mujeres, las mujeres hablamos más de esta afectación, sin embargo, también no es excluyente del hombre. Hay varias bacterias que son las que se proliferan normalmente en la vía urinaria y esto se da debido a que la mayoría de las ocasiones es por contaminación de materia fecal. Hay un gran desconocimiento en la limpieza de nuestros órganos cuando vamos a hacer pipí y cuando defecamos. Y entonces hay un acúmulo importante de bacterias que vienen de materia fecal y que se alojan en la vía de la entrada o del introito urinario y entonces van subiendo a través de las uréteres hasta que llegan a la vejiga y empiezan ahí a afectar todo lo que es la pared de la vejiga porque los gérmenes empiezan a multiplicarse y a infectar la zona urinaria.
En cuestiones complicadas pueden subir incluso hasta la vía renal. Y en otras ocasiones puede ser al revés. Puede ser que la infección se geste o se produzca en las vías de los riñones y esta desciende y crece siempre en la vejiga, puesto que recuerden que es un almacén de orina. Entonces, con la que más batallamos comúnmente es la Escherichia coli. Después vienen bacterias denominadas por sus nombres como el Proteus, la Klebsiella, Enterobacter, Citobacter, pseudomonas que son muy resistentes a los tratamientos, es decir, no encontramos cómo quitar las infecciones cuando hay pseudomonas. Estafilococos que también junto con los estreptococos pues son muy comunes, no solamente en los hospitales, sino también en los baños públicos, especialmente el Staphylococcus saprophyticus, que son bacterias que se contaminan de vía genital a vía genital e incluso pueden ser también por contagio en el acto sexual. La cistitis tuberculosa pues es producida por el contexto de una tuberculosis que puede normalmente o comúnmente alojarse en la vía renal. Existe la denominación de tuberculosis renal, pero también puede venir proveniente de otras estructuras como las vías pulmonares, porque recuerden que la sangre que se filtra a través de los riñones viene de todo el cuerpo. La cistitis química es causada por efectos tóxicos directos de algunas sustancias sobre la pared de la vejiga, es decir, algunos medicamentos o algunas sustancias que incluso pueden venir como conservadores en los alimentos, pueden ser causa de cistitis química. Bueno, otras de las clasificaciones es la cistitis glandular. Le llamamos metaplasia al crecimiento anormal de los tejidos y pueden ser una causa premaligna, es decir, cuando la cistitis empieza a ser de este tipo glandular, nos está avisando que si no paramos la infección y tratamos el padecimiento en ese momento, podemos ver cómo el tejido se va lesionando hasta producir cáncer. La cistitis rádica, esta es una complicación de las radioterapias en los padecimientos de los tratamientos en cáncer. Y normalmente es una secuela principalmente donde se queman las estructuras y entonces ya no funciona. Y aparte de que hay infecciones, pues reduce su capacidad funcional, su capacidad en cuanto a su tamaño y en la capacidad incluso del área donde va saliendo la orina. O sea, que se queman todas esas estructuras y lamentablemente pues los pacientes van a presentar la cistitis de repetición. Cistitis intersticial, que es la más común, en la actualidad se está estudiando bastante porque además, a pesar de que es funcional, o sea, es normal que se pueda presentar, cursa con dolor pélvico, urgencias y frecuencia miccional. Esta es la que normalmente diagnosticamos y la que tiene buen éxito en los tratamientos. Recuerden que he mencionado que entre las causas también puede haber cistitis por obstrucción y esto no nada más está centrado en hombres y mujeres en la etapa fértil, muy común por contaminación de pañales en los pacientes adultos mayores de la tercera edad, en los bebés también por la misma causa o incluso en los bebés por la manipulación de sus genitales con sus manos sucias o el hecho de en áreas rurales de miccionar y defecar en letrinas o al nivel del suelo sobre la tierra. Entonces no solamente se parasitan, sino también puede ser una causa de cistitis. Los síntomas más importantes, por supuesto, el que siempre nos domina es el dolor, ardor o dificultad al orinar, frecuencia muy aumentada en las veces en las que nos dan ganas de hacer pipí, aunque en muchas ocasiones podemos ir a hacer pipí y salen solamente gotitas con ardor, o bien chorros importantes, pero que nos cuesta trabajo sacarlos. Esto nosotros le llamamos de tensión urinaria, es decir, que empiezan ustedes a tener ganas de hacer pipí, pero de inmediato, que no se pueden aguantar, y cuando van y quieren hacer, no hacen.
y les cuesta trabajo y es doloroso por la inflamación que se presenta en la vejiga y en todas las estructuras de salida. Entonces, la mayoría de las ocasiones podemos hacer pipí, después ya no hacemos y después nos queda un ardor, o hacemos y sentimos que nos falta seguir haciendo y es ese ardor constante tan molesto todo el tiempo que después de estar de manera continua apretando el meato urinario, que es la parte final del sistema urinario, entonces podemos empezar a tener alteración de dolor porque se inflama, porque al fin y al cabo son estructuras musculares y entonces empezamos a tener esa urgencia urinaria, así se llama, de tener que ir y hacer y hacer y hacer, pudiendo sacar goteo o no, pudiendo estar obstruida el área o la zona de salida o no por la misma inflamación. También pueden presentarse frecuencias aumentadas, es que van y van y van a hacer pipí y no terminan de hacer nunca, ¿no? O puede también presentarse poliaquibria, que es escasa orina, que yo siento que ahí tengo y entonces sigo haciendo, pero muy poquita y cada vez que voy, cada vez hago menos. Deseo constante de orinar, eso se le llama tenesmo vesical, que vesical se refiere a la vejiga, y la orina sanguinolenta, que empezamos a tener irritación o lesión de las fibras musculares desde la vejiga hasta el meato urinario. La uretra se lesiona también y eso hace que empecemos a tener sangrado, pero también puede ser por una afectación de los mismos agentes que están provocando la cistitis, como los hongos, los virus o las bacterias. O incluso pueden ser parasitarios, porque también se suelen dar. Ojo, normalmente nosotros creemos que cuando hay esta afectación de infección, estamos esperando tener fiebre. Si llega a haber fiebre, que no es lo normal en la cistitis, mayor a 37 grados centígrados de temperatura interna, nos está indicando que ya hay otros órganos afectados. Puede ser, por ejemplo, en el hombre la próstata, que es la más común, o incluso los riñones en ambos casos, tanto en mujeres como en hombres, incluyendo en niños. Hay que tener en cuenta que los niños difícilmente suelen expresar las sensaciones de los síntomas y entonces pueden incluso los niños solamente presentar fiebres e incluso vómitos, a veces asociados a la fiebre, pero muchas de las ocasiones ya es porque ya la afectación en la vía urinaria es muy importante. El diagnóstico, pues siempre, como siempre les platico, pues los reyes de los diagnósticos son los signos y los síntomas, son los cuadros clínicos, ¿verdad? Que ya acabamos de mencionar. Sin embargo, es muy importante corroborar las sospechas con un examen general de orina. Ojo, siempre que hay una afectación de vía urinaria, no se piden solamente los estudios de orina simples, no nos arrojan muchos datos. Es importante saber que en el momento en que se está sospechando de una infección urinaria, porque incluso podemos empezar a percibir un mal olor en la orina o cambios en la coloración o incluso densidad, o a veces hay personas que excretan hasta pus, es necesario saber que nosotros ya estamos en posibilidad de que nos den tratamiento antibiótico. Entonces, para saber cuál es el adecuado para nosotros, siempre es muy importante pedir un antibiograma, así se llama. El antibiograma junto con el examen general de orina nos va a decir a qué antibióticos yo puedo tener éxito en el tratamiento o resistencia. Recuerden que el hecho de que nosotros somos una población que nos hemos automedicado durante mucho tiempo y hemos comprado antibióticos sin recetas, nos hemos hecho resistentes a muchos antibióticos que son altamente elegibles para estas infecciones. Entonces, aparte de causar un efecto contrario en el tratamiento, podemos hacer que la cistitis o las infecciones urinarias crezcan o que cuando nosotros creemos que ya remitió, es decir, que ya se fue la infección y la inflamación, vuelvan todo el tiempo y estén repitiendo las infecciones. Entonces, para ello es el antibiograma donde nos dice a qué antibióticos somos sensibles, es decir, a qué antibióticos nos van bien y a cuáles ya somos resistentes. Ojo, es bien importante que todos por lo menos una vez al año nos sacamos un chequeo de exámenes de orina porque la mayoría de las ocasiones
nos dan muchos antibióticos y ahora con la pandemia que hemos estado viviendo, pues se dieron indiscriminadamente antibióticos a toda la población, sabiendo y creyendo que posiblemente en algún momento nos iban a ayudar para las afectaciones pulmonares. Sin embargo, estamos ahorita padeciendo también cistitis como una consecuencia de los tratamientos post-COVID o los tratamientos COVID y todos los sistemas post-COVID. El cultivo urinario es muy importante. Normalmente se hacía anteriormente cuando sospechábamos que la persona era resistente al tratamiento del antibiótico que le damos. Si en alguna ocasión ustedes han presentado de forma frecuente alteraciones de vías urinarias, es importante que se hagan un cultivo urinario para saber cuáles son los agentes causales que le están provocando de manera continua. El ultrasonido Doppler, pues sobre todo es para descartar que el dolor venga de otro lugar y sobre todo para ver cómo va evolucionando la desinflamación de las estructuras renales, específicamente de la vejiga. Una radiografía de contraste para evaluar el flujo urinario, esto es en caso de sospechas de obstrucciones en personas mayores, en traumatismos, quemaduras, impactos, estallamientos o después de una cirugía. Tomografías axiales computarizadas en el caso de no encontrar el origen de la enfermedad, del padecimiento, y que se convierta en una enfermedad, es decir, que nosotros ya estemos sospechando que es una enfermedad agregada a, incluso como una consecuencia secundaria de un posible cáncer en evolución. Y la resonancia magnética, sobre todo cuando tenemos dudas de dónde están las lesiones, de ver cómo está funcionando o incluso de tumoraciones que están creciendo en esas estructuras renales. Y los tratamientos de elección principalmente son los antibióticos. Por eso es necesario que sean prescritos, que sean bajo responsiva médica, porque los antibióticos, cuando ustedes van a las farmacias y los piden y se los dan sin medicamento porque ya no aguantan el ardor, lo único que están haciendo es provocarles a que el bicho se instale por más tiempo y no salga nunca más. Entonces, aunque los antibióticos no son de primera elección para todos nosotros como área médica, sí en este caso, sí, porque los vamos a tomar como un rearranque de los sistemas funcionales de defensa, siempre y cuando le demos al cuerpo la dosis necesaria del antibiótico que es electivo o que es necesario para cada paciente. No es nada más ir a la farmacia y decir, oiga, deme algo porque ya no aguanto el ardor, que les dan lo mismo siempre. Esto nos ha provocado que incluso si no hay afectación en la vía renal y solo está en la vejiga, nos provocan lesiones renales, incluso insuficiencias renales que pueden llegar a ser crónicas, es decir, que dejan de funcionar los riñones. Restricción de alimentos irritantes. Siempre es importante recordar que los alimentos ricos en grasas, aumentados en picante y sobre todo azúcares concentrados provenientes de harinas sintéticas, alimentos sintéticos de alta conservación o refrescos como tal o bebidas azucaradas, que ahora es muy fácil determinarlos porque ya tenemos los sellos de excesos en los alimentos, pues son proinflamatorios y aparte le dan de comer a las bacterias, a los hongos y a los virus, incluso a los parásitos que pueden estar provocando la infección. Abstención sexual, definitivamente. Terapia física o rehabilitación de vejiga, en algunas ocasiones es necesario, pero por ejemplo en casa dejamos ejercicios vesicales, los mismos que se pueden dejar en las terapias de vejigas caídas que se llaman ejercicios de Kegel, e incluso hacer esta parte de retener y soltar para darle fuerza a la vejiga y al meato urinario, que en ocasiones suelen perder su tonicidad o su tensión. Abundantes líquidos, porque por supuesto sin ello no se termina de filtrar la infección y de salir todo lo que estamos nosotros condicionando como tóxicos. Y bueno, la nutrición celular. Es importante recordar que en la etapa de la menopausia y del climaterio suelen aumentarse este tipo de afecciones y de infecciones, primeramente por las incapacidades físicas que van teniendo los pacientes y en segundo lugar, por la pérdida incluso por sus enfermedades crónicas de sensibilidad y de cuidados en la vía urinaria.
Y bueno, es bien importante recordar que la parte nutricional no solamente nos da un estado de prevención, sino que en dosis altas pueden ser inductores, incluso favorecedores para la curación de las enfermedades. Y está súper demostrado que si nosotros tenemos deficiencias de vitaminas, minerales, proteínas, que son los factores elementales para que el cuerpo funcione, que yo siempre les digo a mis pacientes para darme a entender, si usted tiene un carro y no le da la gasolina adecuada, ¿qué le va a pasar a su carro? Pues se va a desvielar o se va a lesionar. El cuerpo es igual, no podemos sobreexigirle algo que no tiene. Entonces, para ello hay que darle materia prima de alta calidad. Y para ello también significa que si la materia prima es de alta calidad, el antibiótico nos va a ser mucho mejor, vamos a tener menos tiempo de exposición al antibiótico, es decir, el tratamiento va a ser un éxito a corto plazo y vamos a esperar que no hagamos resistencia a esos medicamentos y que las estructuras se reparen prontamente. Entonces, todos los estudios, si ustedes quieren buscar o navegar en la información de la red de internet, van a encontrar que todos los estudios que se han hecho últimamente en cuestión hospitalaria de resistencia a los antibióticos tienen mayor respuesta a un éxito mejor si hay base nutricional de vitaminas, minerales, proteínas en el cuerpo de alta calidad. Entonces, si ustedes no consumen eso, es muy difícil que sus antibióticos les hagan el efecto deseado. Y lo más importante es empezar a tratar los síntomas. La urgencia urinaria es debido a una inflamación muy poderosa y eso suele causar incluso dolor clavado como si fuera un cólico gastrointestinal. Los investigadores de la Escuela de Medicina de San Diego en Estados Unidos identificaron que el mecanismo molecular que convierte a los ácidos grasos omega 3 tan eficaces para reducir la inflamación crónica a partir de la producción de sustancias llamadas protectinas y resolvinas son esenciales para la disminución del dolor y se utilizan en casos de alergias severas a antiinflamatorios o de personas que son adictas a antiinflamatorios, porque suelen darse que las personas ya no viven sin estas sustancias, entonces se les están dando omega 3. Es muy, muy importante saber y reconocer los avances de los estudios sobre los aceites omega 3, denominados EPA-DHA. Estos omegas tienen propiedades no solamente antiinflamatorias, sino analgésicas, y hemos encontrado que aceites de alta calidad, de pureza refinada, de una marca muy importante como la que estamos aquí viendo, que se llama Usana, nos dan el efecto deseado y además son de reparación celular. Entonces, en la actualidad estamos viendo que la medicina está avanzando a tal grado que vamos a buscar ya la regeneración y estamos queriendo abandonar los términos crónicos degenerativos, que significan que ya no hay cura y que ya no hay marcha atrás. Entonces, los aceites omega 3 de alta calidad, refinados, sin plomo, sin mercurio, con buenas extracciones, que no hagan afectación gástrica, son una panacea muy importante para todos los padecimientos en la actualidad y se pueden dar incluso desde los 6 meses de edad del bebé, porque también hay bebés que nacen con alteraciones en vías urinarias. He de decirles que los aceites omega 3 a partir de 3 gramos al día suelen ser unos análogos de analgésicos químicos y que también nos dan un sistema de reparación de todas las estructuras, porque sabemos que alrededor de cada célula existen una capa muy importante de aceites omega 3 y esto hace que haya una comunicación incluso para el sistema nervioso. Los curcuminoides presentes en este producto que les estoy mostrando, que se llama Procosa. Ojo, no todos los curcuminoides son iguales. Estamos viendo que hay curcuminoides o curcuminas que se les están poniendo a los alimentos y ahora está muy en boga con la alimentación que estamos teniendo. Pues que se les están metiendo un poquito de cosas más naturales a los alimentos y sobre todo esta boga tan vorágine que se está creciendo del veganismo y el vegetarianismo, se está utilizando mucha cúrcuma, pero el reto de la cúrcuma no es que haga su efecto al consumirla, sino que se absorba. Entonces hay una empresa italiana que ha patentado una cúrcuma que se denomina Merida
Y esta es la cúrcuma que es de acción no alimentaria, sino clínica. Nosotros cuando damos este tipo de cúrcuma, estamos esperando un efecto analgésico inmediato y los estudios nos dicen que tienen en su composición tanta seguridad que no afecta la vía gástrica, que se absorben de manera rápida y que aparte es muy ad hoc con todas nuestras células porque la cúrcuma Meriva se ha medido que tiene efectos análogos o muy iguales a los efectos de la analgesia o de quitar el dolor que produce una morfina, que es letal. Entonces, estas propiedades antiinflamatorias importantes que tiene hace que baje también el nivel de dolor y es una muy buena opción, no solamente como preventivo para todas las afectaciones de dolor e inflamación en el cuerpo y que pueden ser incluso por otro tipo de patologías o afectaciones, sino que también es muy importante para el efecto inmediato en el que ya hay un dolor muy, muy clavado o tipo cólico o incluso ardoroso. El colágeno es muy importante, ojo, en la actualidad yo siempre les digo que chequen las marcas de colágeno, es algo que está de moda, se está utilizando mucho, sobre todo para la reestructura del cabello, de la piel, de las uñas, de las arrugas, pero sin embargo, en la actualidad estamos queriendo llevar a la población a que esté educada en que el colágeno va más allá de la estética. Sí es un reflejo de que tengamos colágeno de buena calidad muscular, pero sobre todo tiene algo mucho más importante que es la reparación de las estructuras internas del cuerpo. Y para ello es muy importante que ustedes revisen qué colágeno están consumiendo. Hay muchas personas que creen que es un colágeno de alta calidad y solamente es un degradado de la grenetina con la que se hacen las gelatinas de tipo profesional. Para que ustedes vean si su colágeno es de alta calidad, necesitan checar algo que se llama aminograma. Tiene que tener todos los aminoácidos que componen a las proteínas que dan origen a los colágenos. Y esta que yo les estoy presentando, además de todo, pues tiene vitamina C, que también es un precursor de colágeno, es decir, junto con ya el propio aminograma o los aminoácidos que posee, la vitamina C como tal es un apoyo para formar colágeno, biotina, ácido hialurónico, que es el agua que necesitan las estructuras musculares, y los colágenos de reconstitución. ¿Por qué lo recomendamos en una cistitis? Cuando hay una inflamación, los músculos se rompen, las fibras musculares se abren, entonces es necesario repararlas. Si cuando disminuye la inflamación, las fibras quedan abiertas, hay riesgos de sangrados que normalmente ya no vienen de la infección o de la afectación de la cistitis, sino como una consecuencia secundaria de que no se repararon las estructuras urinarias. El complejo B, pues sin embargo, sabemos que es esencial para la vida. El complejo B es necesario para el control del dolor en cualquier área del cuerpo y sobre todo para que responda a los tratamientos analgésicos, porque forma parte de la conducción eléctrica de todo el cuerpo. Apoyan a este efecto de los medicamentos que nosotros damos para quitar el dolor y sobre todo disminuyen la irritación dolorosa, que es el ardor que se presenta cuando estamos en esta cuestión de hacer pipí y que arde y que duele y que se inflama y que da incluso a veces comezón. Entonces, el complejo B es muy necesario para que nosotros tengamos éxito en la disminución de los síntomas. La vitamina D, pues ahora está muy estudiada y siempre platico y les digo que cada día más vamos a estar convenciéndonos de que es una prohormona, es decir, no se le ha determinado como una hormona al 100%, pero ya está en proceso de denominarse como una hormona porque tiene múltiples funciones sobre el sistema inmunológico principalmente y lo mínimo que debemos de consumir son 400 unidades de vitamina D al día. Ojo, tanto en los omegas como en todas las vitaminas que son necesarias o liposolubles, es decir, que vienen en una estructura grasa, tienen que checar que sean de una buena calidad y que sean de una buena marca.
porque hemos encontrado que muy al contrario, en lugar de favorecer a los sistemas del cuerpo, los dañan. Un ejemplo es que los estudios nos dicen que si tú consumes aceites omega de supermercado, mejor no los consumas, mejor no gastes tu dinero porque están lesionando las neuronas. Y entonces si no le das al cuerpo alimentos o estructuras de vitaminas de buena calidad, lo único que vas a hacer es deteriorar a tu cuerpo más, aparte de que deterioras tu bolsillo. Entonces, un estudio llevado a cabo en Turquía en unos niños con niveles bajos de vitamina D, se les hicieron pruebas sanguíneas y se les determinó cuánto tenían de vitamina D en el cuerpo. Se encontró que tuvieron un mayor riesgo de sufrir infecciones en el tracto urinario. Es decir, imagínense, niños tan pequeños que en este estudio se hicieron de niños de 3 a 10 años, o sea, niños desde que no estaban en la escuela hasta los que están en etapa escolar, ya tenían afectaciones urinarias frecuentes. Se pueden imaginar en su etapa de reproducción, pues iba a ser más bien van a presentar un riesgo muy importante y muchos de los abortos en las mujeres se presentan por infecciones urinarias. Es la principal después de las caídas, después de los trastornos por múltiples alteraciones, incluso enfermedades metabólicas como la diabetes gestacional. La vitamina C y los bioflavonoides es bien importante que quede bien clarito que si tú tienes mucha urgencia urinaria, es decir, ardor, que es súper incómodo y los que lo hemos padecido sabemos de qué estamos hablando, es necesario que consumas flavonoides, frutos rojos, arándanos en los alimentos. Sustituye todos tus antojos de postres cuando estás en esta etapa con frutos rojos, porque no nada más te van a dar la estructura del azúcar y esa sensación de ganas de comer algo dulce, sino que te van a aportar vitamina C y que también te van a dar flavonoides. ¿Por qué es bien importante? Porque los flavonoides son los únicos, en mi experiencia, los únicos que quitan el ardor urinario. Todo lo demás que he mencionado coadyuva al cuadro clínico, pero el ardor que es verdaderamente insoportable solamente se quita con flavonoides. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Tienen unas estructuras químicas que se llaman proantoocianidinas, que incluso se pueden encontrar en las semillas de las uvas, así que ahora que vayan ustedes a festejar sus fiestas decembrinas, consuman uvas con semilla y cómanse la semilla, porque prácticamente se están comiendo vida. Y además son antioxidantes muy poderosos. Si se quieren ver guapas y guapos y no verse tan desvelados y aguantar las resacas nocturnas del fin de año, coman las uvas con todo y su semilla. Entonces las proantoocianidinas evitan incluso la capacidad de la adhesión de la bacteria que se llama Escherichia coli a la vejiga urinaria. Es decir, esta bacteria no solamente nos da lata en la vía urinaria, es una bacteria que nos cuesta mucho trabajo sacar del cuerpo y que incluso induce a que tengamos hongos en todo el cuerpo, es decir, descontrolados. Gente que tiene algodoncillo en la boca o que tiene hongos en un montón de lugares o no bajan de peso gracias a que tienen honguitos aumentados, pues la E. coli, la Escherichia coli, les ayuda bastante a enfermarse de todos e incluso puede dar afectaciones cardíacas como los infartos. El magnesio sabemos que es muy importante para la conducción del sistema nervioso, pero más importante en este caso para la relajación muscular. Lo damos incluso como un relajante ante los cólicos muy fuertes, no solamente menstruales, sino cólicos gastrointestinales. Y en este caso es muy importante darlos para la relajación de los cólicos clavados en la vejiga. Los probióticos y prebióticos hemos platicado, todos los que hemos dado estas pláticas de salud los lunes, que los probióticos son psicobióticos, son estimuladores de señales importantes a nivel cerebral. Y si estamos hablando que el dolor
característico de una afectación del sistema nervioso, una irritación, una inflamación, bueno, pues los probióticos que son psicobióticos apoyan al sistema nervioso, pero no nada más eso. Hay que darles prebióticos. El prebiótico es la comida de los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Bacterias buenas, bacterias que ayudan a que el intestino nos aporte el 80% de la defensa que necesita el cuerpo y apoya los glóbulos blancos, que son el otro 20%. Incluso hay literatura que ya nos dicen que hasta el 9 o 10% de defensa solamente nos dan los glóbulos blancos, y toda la parte de la defensa ahora está en el segundo cerebro, que es el área del intestino. Entonces, para que estos bichitos, cuando los comamos, formen colonias, porque muchas personas se van sobre las cajitas diciendo, es que este me da 10 millones de colonias, 20 millones, 40 millones de colonias. No sirve si tú no tienes un intestino que tenga la capacidad de hacer que esos bichos se queden ahí y crezcan. Por eso se llaman unidades formadoras de colonias, porque lo que queremos es que los bichos no entren y se vayan, sino se queden y crezcan. Y como todo bicho necesita comer, entonces hay que darles prebióticos, y los prebióticos pues, son las fibras, ¿verdad? Sabemos que cada día más la lactosa favorece la aparición de alteraciones e inflamaciones de vía intestinal, y es muy importante también mantener el intestino sin irritación o disminuido en dolor en estos aspectos de la cistitis, porque aumenta más la irritación y aumenta más el ardor y aumenta más el hecho incluso de que no puedan dormir, porque al acostarse pues hay opresión de la estructura. Y también es muy importante recordar que a veces confundimos el hecho de que nos sigue dando el síntoma del dolor y realmente es un problema gastrointestinal. La fibra, además de alimentar la microbiota, nos produce una limpieza y también es un apoyo para poder disminuir la inflamación y darle un aporte de mayor calidad de bichitos a la vía urinaria. Y bueno, la hidratación es muy importante. He mencionado que uno de los aspectos más relevantes es el sistema de hidratación. Se han encontrado que las mujeres que toman menos de 1.5 litros de agua al día, a partir de la adolescencia, tienen una incidencia, es decir, una aparición más frecuente de infecciones de vías urinarias, debido a que también hay una afectación o inflamación en el periodo menstrual. Obviamente que si además de esto están las personas, tanto hombres y mujeres, en una etapa de disminución hormonal como la andropausia y la menopausia, pues la hidratación se va desvaneciendo cada día más. Y sabemos en la actualidad que a partir de los 40 años, el centro de la saciedad o de hídrica, es decir, el centro de la hidratación en el cerebro, que está en el hipotálamo, se va disminuyendo, es decir, se va lesionando. Entonces el centro llamado, conocido como el centro de la sed, ya no funciona igual. Entonces imagínense ustedes que si nosotros estamos cuidando que no haya fiebre, o si en este caso está presentándose una infección tan alta que hay fiebre, va a haber una deshidratación sí o sí. Y en las deshidrataciones no solamente se pierde agua, también se pierden minerales importantes para la reparación de las enfermedades. Y sobre todo, los minerales son conductores eléctricos que necesita el sistema nervioso para disminuir o mantener en un estado más tolerable el dolor. La falta de hidratación es un factor de riesgo de desarrollo en infecciones urinarias de repetición. Esto nos dicen los estudios. Puede presentarse además un agotamiento por la falta de los elementos que ya he mencionado, y sobre todo puede haber alteraciones en las glándulas sudoríparas, que en lugar de ayudarnos, porque la piel es reconocida en la actualidad en la medicina como un tercer riñón, en lugar de ayudarnos, pues nos va a complicar. Entonces es muy importante tener en cuenta tomar electrolitos bajos en azúcar, de alta capacidad absorbible
Y bueno, esta es una gran opción que yo les presento porque incluso se los pueden dar incluso a bebés recién nacidos. Esto nos está diciendo que es de altísima seguridad, sin colorantes, sin adiciones, sin cosas que en lugar de que nos hagan bien, nos pueden hacer mal, porque eso es lo que pasa con las botellitas deportivas estas que venden en todos lados y que no nos dan hidratación y que aparte nos suben un montón de peso. Pues muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Espero que les haya sido de gran utilidad. Y Liz, pues estoy lista para cualquier duda que tengan todos los que me están acompañando esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si tienen alguna duda, por favor, pónganla en el chat. Y yo te voy a hacer una pregunta, Cori, que usualmente hacen mucho en estos lunes de salud. ¿Cuáles serían los 3 básicos para la prevención? Para la prevención, definitivamente, siempre tener los órganos más importantes al 100. En este caso serían los omegas por el sistema nervioso, todos los complejos de vitaminas y minerales, porque son el aporte funcional o es la materia prima del cuerpo. Y en este caso, pues la prevención siempre va más allá de lo que nosotros vemos, que es esos bichitos que acabo de mencionar, que son probióticos y prebióticos. Para este caso, específicamente para este caso. Excelente. Entonces, repito, es el omega 3, que en este caso es el Biomega, los Essentials o el Vita Daily, que son multivitamínicos, y los probióticos, ¿cierto? Así es. Ok, excelente. Pues muchas gracias, doctora. Creo que ya no hay preguntas por acá. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos por conectarse. Tenemos por acá mensajitos de agradecimiento. Buenísima información. Gracias. Bien, pues esto es todo por hoy. Nos vemos el siguiente lunes con otro tema de salud. Estén pendientes con la persona que los invitó a esta plática. Y pues nada, cuídense mucho. Buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen. Gracias.